El 12 de septiembre de 2025, el régimen de Daniel Ortega difundió imágenes del preso político Jerry Estrada Ruiz, luego de permanecer durante un mes bajo desaparición forzada desde el 13 de agosto de este año. La dictadura ofreció una prueba de vida del reo político tras la denuncia pública permanente de su madre Rosa Ruiz y un mensaje de la Embajada de Estados Unidos en Managua en redes sociales que reclamaba sobre el paradero del médico Estrada. Este viernes 19 de septiembre, la madre de Jerry Estrada Ruiz denunció asedio y amenazas contra su familia en Nicaragua por denunciar el arresto arbitrario de su hijo y por pedir su libertad. Nos comunicamos con Rosa Ruiz, madre de Estrada, y con Claudia Pineda de la Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua, para conversar sobre la prueba de vida de Jerry Estrada, de nacionalidad costarricense nicaragüense, y las represalias de la dictadura en contra de familiares de presos políticos. Gracias a ambas por esta entrevista. Doña Rosa, el régimen en Nicaragua exhibió a su hijo después de un mes bajo desaparición forzada desde su secuestro. ¿Cómo vio a su hijo en esas imágenes difundidas en medios oficiales y qué sabe de esa visita que tuvo Jerry con su novia? Yo tomé algunas capturas, algunas fotos y videos y las hice llegar a un perito para que las analizara y pues me dijera un dictamen como forense, ya que yo pude apreciar maquillaje en el rostro de mi hijo para cubrir huellas y más enfocada, que es lo que me permitía visualizar más en su mejilla derecha, donde habían huellas todavía. El día que lo mostraron en su rostro, de donde hubieron golpes, ¿verdad? Que llevan a reforzar la fotografía que me fue enviada desde la cárcel, el Chipote, a reforzar su estado físico, como se aprecia en esa foto, ¿verdad? Que tenía su boquita así bien grande, sus ojos bien cerrados, su cara hinchada, esta ceja hasta se le ve quebrada de tan hinchada. Hay video donde se ve cojear a mi hijo de la pierna derecha. De la visita no pude saber a ciencia cierta qué vieron, qué vio la novia, pues porque hay manipulación, hay manoseo ahí. Yo solamente me quedé con un mensaje que mi hijo me hizo llegar. Eso fue como una evidencia de que yo supiera que él estaba vivo. Cosas que solo él y yo sabíamos, me las mandó a decir. Entonces eso me dio garantía de que sí lo vio y que estuvo ahí con él. Lo reforzaron las fotos. Pero más allá de haberlo visto de cerca, no. Por eso yo siempre dije que mis ojos iban a ser los ojos de mi hija, que era la que sí me podía decir el estado en que mi hijo estaba, aunque tuviera miedo. Pero su hija no pudo verlo. No, le habían dicho el día 13, después que lo mostraron, que iba a tener visita el día 14. Eso fue a mediodía, pero ya como a las 4 de la tarde, hora Centroamérica, la llamaron y le dijeron que no lo iba a poder ver. ¿Usted perdió contacto con la novia de Jerry y le dio ella detalles de ese encuentro? El día 14 sí comentó algo, pero la verdad que yo no, honestamente, yo lo único que estaba creyendo era que sí lo había visto, pero no de lo que dijera cómo lo había encontrado, que había visto. Honestamente no Doña iba a confiar en nada más. En una nota de protesta de la Cancillería nicaragüense ante la Embajada de Estados Unidos en Managua, se refieren a Jerry como un ciudadano golpista acusado y condenado. ¿De qué lo acusan o más bien de qué lo condenaron presuntamente? Lo que se me dijo es de que ya habían hecho un juicio y ahí lo acusaron de terrorismo de 2018. Y aparte de eso, le fabricaron un delito de divulgación de pornografía infantil y que pedía a la fiscalía 26 años de cárcel. Hoy, si un abogado particular yo lo contrato, es más, busqué uno y fue honesto y me dijo, doña Rosa, yo con todo el amor del mundo podría defender a su hijo, pero si aquí fuera otro país, otra cosa, que hubieran libertades, yo lo defiendo porque conozco a su hijo. Pero no puedo, porque estaría sometido a dos cosas. Me van a quitar mi licencia de abogado y me van a encarcelar, voy a ir a estar junto con su hijo.
Claudia, si en este país, como dice doña Rosa, como dice el abogado que buscó doña Rosa, habría Estado de Derecho, podríamos hablar en esta entrevista sobre el proceso legal, pero acá todo es arbitrario. En este caso, después de la exhibición de los presos políticos recluidos en el Chipote a finales de 2022, la dictadura no había mostrado a otros presos políticos. ¿Por qué exhiben ahora al médico Jerry Estrada y a otros presos políticos que también están en desaparición forzada no lo hacen? Nosotros podríamos asumir que, bueno, la valentía de doña Rosa, la denuncia constante, el hecho que se haya pronunciado el Departamento de Estado, que esté involucrado, que Jerry es ciudadano costarricense. Pueden haber muchas razones, pero definitivamente no podríamos asegurarlas, ¿verdad? ¿Cuál es tu evaluación sobre el caso de Jerry desde su detención y exhibición en los medios oficiales? Son capturas bastante comunes, es decir, aunque julio y agosto aumentó el número, pero en general todas las capturas han sido violentas, han sido sin ninguna orden judicial, sin respetar ningún debido proceso, han sido inicialmente, lo han ubicado en las cárceles cercanas a donde han sido capturados, pero inmediatamente llevado a Managua y a partir de ahí, eh, pues desaparecido en su gran mayoría, sobre todo los capturados entre julio y agosto. Y luego, bueno, las familias han tenido que andar de arriba abajo, del timbo al tambo, como decimos nosotros, y ha sido muy difícil saber dónde están exactamente. Ha sido imposible, más bien. En el caso de Jerry, es un caso como el del resto de las personas que han sido encarceladas, pero como decía antes, por esta valentía de doña Rosa, por la denuncia, se vieron obligados, es lo que asumimos, se vieron obligados a presentarlo, pero si no, Jerry estaría desaparecido igual que el resto de las personas que fueron encarceladas. Y esta desaparición no tenemos idea de cuánto tiempo va a durar. Doña Rosa, en una conferencia de prensa el viernes 19 de septiembre, usted denunció el asedio y amenazas en contra de su familia en Nicaragua. ¿Qué tipo de agresiones han recibido? A partir del día lunes 15, a eso de las 3 de la tarde, recibió una llamada a mi hija que debía presentarse a la brevedad al Ministerio del Interior en Managua. Ellas corrieron el riesgo, mi hija pues corrió el riesgo y junto con la novia de él llegaron a Managua, tuvieron una entrevista privada, independiente cada una de ellas. A mi hija le presentaron fotos de Jerry, donde está arriba de la litera, está en su litera, con sábana, almohada y su paquetería a la par, lo que me indica pues que lo pusieron a posar para esa foto. Y le dijeron pues de que Jerry estaba bien, que ellos no le estaban haciendo nada. Entonces le dijeron que hablara conmigo. Le dijeron, tu mamá pedía que lo mostrara, que lo quería ver, pues se le mostró. Ahora dice que lo exhibimos como trofeo y como quería que se lo presentaran. Yo miedo no les tengo, porque yo me vine a este país porque mi madre me lo pidió. Y yo quise evitar que ella muriera a mi causa. Pero yo miedo no les tengo. Nunca les he tenido miedo. Y se los demostré, porque resistí en mi casa hasta el último momento. Y nunca me fui de ahí. Y el día que salí, porque mi madre me dijo, prefiero verte lejos y no en una cárcel. Entonces, desde ese día, cuando ellos le dicen a ella prácticamente que me force a que yo pare de denunciar, que no siga diciendo nada en las redes, para que a ella le permitieran ver a mi hijo. Y yo le dije, mira hija, voy a parar de hablar de temas de tortura, pero seguir denunciando que liberen a mi hijo, jamás lo voy a hacer. No me van a quitar ese derecho de que yo siga demandando la libertad de mi hijo. ¿Qué pasó después? Ya el día martes se empezó el hostigamiento más fuerte. Ya empezó la presencia de una persona de civil. El miércoles ya fue un día de guerra completamente, donde cada 40 minutos estaba llegando un
paramilitar, porque son de los famosos policías voluntarios, y empezaron a pasar cada 40 minutos a decirle que tenía hasta la medianoche para salir. En lo que estamos hablando, en videollamada, llegó una camioneta de la policía a parquearse en la esquina de casa. Al momentito estaba pasando una camioneta placa Managua de color blanco con policías, ¿verdad? También andaban hombres de civil pasando, y por la parte de atrás había otra camioneta parqueada. Al momentito pasó un hombre de civil en moto, la llamó por su nombre, le gritó para que se asomara a la puerta y le dijo que saliera, y ella le dijo: no, decime lo que me vas a decir, que yo aquí estoy, detrás de las verjas de la puerta de su casa, porque yo siempre le dije: manténme cerradas las puertas, que si van a entrar tendrán que romper, y teneme en una llamada, por favor, para yo presenciar. Entonces ella nunca abrió la puerta y él le dijo: tenés hasta la medianoche para salir. Y yo le dije a ella: hija, es hora de salir, porque justo en ese momento, desde la Policía Nacional de León, me hicieron llegar el mensaje que mejor los quitara, porque había orden de captura para ella y mi niño de 14 años. Un niño que no conoce la calle más que estudiar. Un niño, como vuelvo a decir, que ni a la calle salía a jugar pelota. Porque así cría Jerry, así cría Fernanda y así he criado a Hugo. ¿Cómo va a haber orden de captura para un niño de 14 años? No es posible, no es concebible. Eso es un crimen. ¿Cómo van a hacer semejante atrocidad? Sus hijos salieron de su casa entonces. Sí. Gracias a Dios, vuelvo a decir, Jehová es grande, me abrió un espacio corto, como de aproximadamente 20 minutos, en los que logré sacar a mi hija sin que ellos pudieran verla. A mi hija con mi hijo menor y mi nieta debajo de un aguacero que estaba, y gracias a Dios, pues están a salvo, están a resguardo, con ese desplazamiento forzado, dejando sus mascotas tiradas en casa. La policía está exigiendo, el gobierno está exigiendo que mi hija haga una llamada telefónica diciendo que está en Costa Rica, que está bien, y que se tome una foto a la par de un edificio en Costa Rica. O sea, el hostigamiento continúa porque ellos quieren esa evidencia de que mi hija está en Costa Rica. Y la casa, el jueves por la noche, habían alrededor de 20 camionetas rodeando mi casa, porque ellos están creyendo que mi hija está allá adentro todavía. Claudia, ¿hay otros familiares de presos políticos, como el caso de Doña Rosa, que están sufriendo asedio, amenazas, este tipo de represalias? Sí, hay otros familiares que están sufriendo este tipo de amenazas. Realmente no es la primera vez, pero creemos que, o consideramos que es la primera vez que haya sido con tanta insistencia, con tanta hazaña, ¿no? Es decir, hasta obligar a una persona con dos menores a salir de su casa, una persona que ni siquiera es ella la que se pronuncia por las redes, es una joven que lo único que quería era ver a su hermano. Entonces, esta es la primera vez que vemos con esa insistencia y con esa hazaña, pero no es la primera vez que hay amenazas contra los familiares, hay amenazas contra los familiares de las personas que están desaparecidas y que piden por que se les dejen ver, por una prueba de vida. Hay también contra personas que están en cárcel y que han hecho alguna denuncia pública, pero definitivamente con dos menores de esa manera, no nos dejan de sorprender, el régimen no nos deja de sorprender, lamentablemente sorpresas negativas. Pensamos que hemos visto todo, pero no, o sea, estamos hablando de personas, de seres humanos, que son obligados a salir de su casa en circunstancias terribles,
solo por el hecho de que quieran ver a su familiar que está encarcelado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos extendió esta semana medidas cautelares a la familia Palacios. Hay 5 detenidos de ese núcleo familiar, incluido el pastor evangélico Rudy Palacio. La detención de núcleos familiares enteros y las represalias contra parientes de reos de conciencia no es un nuevo patrón represivo, pero sí hay un ensañamiento en contra de las familias en este momento. Esto lo comenzamos a ver sobre todo a partir de los encarcelamientos, de las redadas de julio y agosto. Antes era un poco más raro que hubiese relaciones familiares entre algunos de los encarcelados. El caso, por ejemplo, de los señores Baltodano. El caso lamentable del señor Mauricio Alonso y su hijo, que su hijo todavía sigue desaparecido, y el señor Alonso, como sabemos, fue entregado sin vida. El caso del pastor y otros casos más cuyos familiares fueron encarcelados, o sea, personas con relaciones familiares que fueron encarceladas en esas redadas de julio y agosto. No se había visto de esa manera. Y es preocupante porque pues, hay una pareja, por ejemplo, que fue encarcelada y que dejó en el desamparo a sus hijos, que han tenido que ser atendidos, recibidos por otros miembros de la familia, ¿no? En el caso de los señores Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas, que fallecieron bajo custodia policial, ¿qué se sabe de las condiciones en las que murieron? No sabemos. Las familias tampoco recibieron esa información. Lo único que podemos es inferir, como ya decía antes, por la falta de información de parte de las autoridades, que sin que hubiese ningún tipo de enfermedad grave preexistente, el hecho de que 2 personas hayan sido entregadas sin vida en un lapso tan corto, en el marco de una redada, de las redadas de julio y agosto, solo nos hace suponer que hay violencia dentro de las cárceles de Nicaragua. Jerry tiene también nacionalidad costarricense. ¿Las autoridades en Costa Rica se han pronunciado o comunicado directamente con su familia? ¿Tiene usted una petición para ellos? Sí, la cónsul de Managua, Nicaragua, que está allí, ha hablado conmigo vía telefónica, pero no me da ningún avance, ninguna noticia que calme mi ansiedad y mi preocupación de los aportes que existan, porque yo creo que si hay aportes que van caminando, creo que merezco que se me haga saber, porque yo siento que no se está haciendo nada. ¿Por qué siento esto? Bueno, porque el Estado costarricense no hizo un llamamiento al Estado de Nicaragua público, como lo hizo Estados Unidos. Que mi hijo, sin ser americano, Estados Unidos ha tomado su caso y lo hizo público, hizo un llamado al Estado de Nicaragua, hizo una exigencia de muestra de vida. Y Costa Rica, en cambio, donde mis hijos son ciudadanos costarricenses por nacimiento, ni siquiera son ciudadanos porque llegaron allá, pasaron un proceso de tener una residencia y luego se hicieron nacionales, hicieron el examen. No, mis hijos son ciudadanos porque nacieron allá y vivieron sus primeros años de vida en ese país. Entonces, no entiendo por qué ellos no se han pronunciado con esto. Y entonces yo le vuelvo a pedir al Estado de Costa Rica, al gobierno, a los diputados, que se pronuncien públicamente, que hagan una demanda a estos señores copresidentes de Nicaragua, exigiéndole que le devuelvan a su ciudadano, porque su ciudadano costarricense, que es mi hijo, no tiene ningún delito. Que si ellos están fabricando acusación contra él, pues nadie les cree. Ningún país del mundo les está creyendo, ni los nicaragüenses le están creyendo. Entonces yo le pido nuevamente al Estado costarricense que se pronuncie, por favor, que lo haga porque el silencio dice mucho, y entonces es necesario que lo haga.